Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la evolución del pensamiento organizacional y también, a su vez, la evolución del papel del ser humano dentro de esas organizaciones. Para empezar, pues quería compartir una pequeña reflexión sobre realmente cómo ha ido cambiando la forma en la que entendemos y percibimos las organizaciones, sobre todo el papel del ser humano y el rol que cumple dentro de ellas. A lo largo del tiempo, las teorías organizacionales no solo han buscado mejorar la eficiencia o la productividad, sino también entender al ser humano en su totalidad, a raíz de las distintas partes que lo componen. Cómo piensa, cómo se relaciona, qué lo motiva y cómo se siente dentro del trabajo realmente. De manera que esta pequeña charla va a ir girando en torno a tres ideas principales que se entrelazan entre sí. Primeramente, la transición de la organización tradicional a la moderna, luego la transversalidad del trabajo y del trabajador dentro de las distintas teorías organizacionales y la dialéctica del ser humano frente a la estructura, es decir, ese cierto nivel de tensión que existe entre nuestra identidad individual y las demandas de la organización. Para nuestro primer punto, hemos de tener presente que en sus inicios las organizaciones se concebían como máquinas perfectamente diseñadas. En las distintas teorías clásicas, como en la administración científica de Frederick Taylor, la administración general de Henry Fayol y la burocracia de Max Weber, el énfasis estaba puesto más que todo en la estructura, en el control y en la eficiencia. El trabajador era visto simplemente como una especie de moneda de cambio, como una ficha o una pieza intercambiable de todo el sistema productivo que estaba presente dentro de las organizaciones. Por ejemplo, Taylor asumía que las personas eran realmente flojas por naturaleza, por lo que el control debía de ser rígido y las tareas estandarizadas. El éxito organizacional era medido en aquel entonces tanto por la obediencia, la puntualidad y la precisión, y no tanto por la creatividad o la innovación que pudiera llegar a aportar u ofrecer un trabajador dentro de su puesto en la empresa. Sin embargo, este modelo tenía un alto costo y era que deshumanizaba el trabajo por completo. Las personas cumplían funciones repetitivas y no tenían un espacio realmente libre para poder pensar o decidir con propiedad. Con el paso del tiempo y especialmente de las guerras mundiales, ocasionó que comenzaran a surgir nuevas necesidades en las organizaciones. Debido a que el mundo se encuentra siempre en constante cambio, estas, a su vez, requerían adaptarse, requerían innovar y entender realmente los factores humanos que se encuentran siempre en constante evolución y desarrollo. Es aquí donde aparece un cambio profundo y pasamos de ser o percibir y concebir a su vez una organización de manera cerrada y jerárquica a una organización más flexible y abierta con un toque un poco más humano. Es aquí donde diversos autores impulsan la idea de que el conocimiento es realmente el recurso más valioso de la raza humana. Nonaka y Takeuchi en 1995 hablaban también de la creación de conocimiento organizacional como un proceso colectivo, donde las ideas individuales se iban transformando en innovación poco a poco. Esto significa que la mente del trabajador en sí misma se va convirtiendo en el nuevo motor de la productividad de la organización. Y ya no solamente se trata de ejecutar órdenes, sino también de pensar, de colaborar y de crear valor dentro de la empresa independientemente del puesto asignado. Esto marca el tránsito realmente de la organización mecanicista a la moderna, una que se adapta, que aprende y que evoluciona junto con las personas que la conforman. En palabras simples, pasamos de ser una organización rígida a un ecosistema de conocimiento vivo y que se encuentra en constante formación hasta la actualidad. Para nuestro segundo punto, me parece clave que en todas las etapas de la historia organizacional, tanto el trabajo como el trabajador han sido percibidos y explicados como el eje central desde distintos puntos de vista. En la teoría científica, por ejemplo, el trabajo era analizado como cuánto podía llegar a producir una persona en el menor tiempo posible.
el eje central de esto era la eficiencia, por supuesto. Pero luego, con la llegada de la Escuela de las Relaciones Humanas, autores como Elton Mayo demostraron que el rendimiento no depende únicamente de las condiciones físicas, sino también del bienestar emocional y del sentido de pertenencia que realmente sienta la persona con respecto a la organización o con respecto a su trabajo, mejor dicho. Este cambio fue el primer paso hacia una comprensión un poco más humana del trabajo. Más adelante, las teorías modernas y las posmodernas profundizaron un poco más acerca de que el trabajo ya no era concebido como una simple tarea, sino como un proceso de aprendizaje, de identidad y de cooperación. En 1996 es cuando Grant propone la teoría del conocimiento organizacional, planteando que cada experiencia individual puede llegar a convertirse en saber colectivo si realmente se comparte con los demás. Esto significa que cada persona, desde su rol individual, aporta distintos tipos de valor a la organización, no solo a través de la acción, sino también a través del pensamiento. De esta manera, podríamos decir que el trabajo o el estudio del trabajo en sí mismo es transversal, ya que atraviesa todas y cada una de las teorías, adaptándose a los cambios del contexto, pero siempre mantiene al ser humano como el centro o como la base de todo. Desde el trabajador controlado que describe Taylor hasta el trabajador creativo de Nonaka, el trabajo ha sido el hilo conductor que va revelando realmente cómo evoluciona nuestra forma de pensar, de entender lo humano dentro de la organización. Ahora, nuestro tercer eje gira en torno a la dialéctica, si recuerdan bien, y este tercer punto me parece que es el más interesante de los tres, ya que a lo largo de la historia el ser humano pues ha tenido que ir encontrando su lugar o haciendo su lugar dentro de los sistemas que muchas veces ya se encontraban preestablecidos antes de su llegada. Es decir, la persona ingresa a una organización cuya estructura y reglas y cultura también ya existen y debe negociar cómo encajar realmente allí sin perder aquello que lo hace único. En las teorías clásicas, la organización estaba muy por encima del individuo. Ellos tenían que adaptarse y tenían que obedecer, dejando la identidad personal en segundo plano por completo frente al rol que les era asignado dentro del espacio de trabajo. Sin embargo, a medida que hemos ido avanzando hacia las teorías modernas, ha ido surgiendo una especie de dialéctica. Esto se refiere más que todo a una especie de tensión permanente de cierta manera entre la estructura y la persona, donde ambas partes van influyendo la una en la otra y se van transformando mutuamente. Por un lado, la organización necesita normas, necesita jerarquías, necesita procedimientos para que pueda funcionar correctamente. Pero por otro lado, el componente humano necesita libertad, necesita identidad y necesita sentir que su voz importa y que su trabajo tiene un significado mucho más grande, más allá de la tarea técnica que le es asignada. Esta tensión se observa claramente en la vida laboral actual, ya que considero que las personas siempre buscan realizarse profesionalmente, desarrollar su creatividad o simplemente buscan sentirse valorados dentro de su espacio de trabajo. Sin embargo, también se ven obligados a enfrentarse a demandas constantes, evaluaciones, métricas de desempeño o simplemente un cierto nivel de presión por ir manteniendo en el tiempo cierto nivel de productividad. Es como un equilibrio entre lo que yo soy realmente y lo que la organización espera que yo sea, espera en lo que me convierta o lo que espera de mí en sí mismo. Por un lado, pues las teorías posburocráticas y las posmodernas han ido reconociendo esta realidad y proponen a raíz de ello un enfoque un poco más horizontal y un poquito más participativo, en el que el individuo tiene una voz y tiene voto, aporta ideas y se vuelve una parte realmente activa en la toma de decisiones. La organización deja de ser una estructura rígida y pasa a ser un espacio de interacción, de negociación y de aprendizaje mutuo, más que todo. En este nuevo paradigma, el trabajador ya no únicamente se limita a ejecutar, sino que también co-construye la cultura organizacional
el conocimiento y el propósito de la organización. Tanto su experiencia como su subjetividad y su manera de relacionarse se vuelven elementos estratégicos que pueden transformar realmente la forma en que la organización funciona y va evolucionando. Es este vínculo entre la persona y la estructura donde se puede entender realmente la teoría de la población ecológica propuesta por Hanna y Freeman. Esta perspectiva explica que las organizaciones, igual que los organismos en un ecosistema, deben irse adaptando a su entorno para poder sobrevivir. Y que en muchos casos estos cambios son tan rápidos o exigentes que la estructura interna no alcanza realmente a ajustarse por completo. Un ejemplo cercano creo que sería el caso de empresas tradicionales que son constantemente presionadas por un mercado que está digitalizado y se ven obligadas a incorporar nuevas tecnologías o formas de trabajo un poquito más flexibles. En estos procesos, el individuo, con su conocimiento y su capacidad de aprender, tanto con su capacidad para poder crear, se convierte en el agente clave de adaptación. De esta manera, la organización evoluciona no solo por presión externa, sino también porque sus trabajadores inducen o introducen ideas, mejor dicho, junto con competencias y prácticas que permiten que esa adaptación pueda ser posible y más que todo, pues mantenible en el tiempo. A raíz de esta teoría se refuerza la idea de que la relación, tanto entre la persona y la estructura, es dinámica y que la supervivencia organizacional depende en gran medida de la capacidad humana para poder responder al cambio realmente. Ahora, si unimos todo este recorrido que hemos ido haciendo, podemos ver claramente una transformación muy profunda, ya que hemos pasado de la eficiencia mecánica a la inteligencia colaborativa, de la obediencia rígida a la participación creativa y de tener un trabajador pasivo o de ser un trabajador pasivo realmente a convertirnos en un ser capaz de decidir, de pensar y de transformar y realmente ocupar, usar y fomentar dicho espacio libre. Personalmente, pues me parece que la evolución del pensamiento organizacional también refleja en cierta manera la evolución del ser humano en su búsqueda de equilibrio entre trabajar y al mismo tiempo tener ese espacio para simplemente ser, ¿no? Hoy más que nunca creo que las organizaciones necesitan combinar tanto estrategia con empatía, conocimiento con ética y los resultados con un propósito, porque si algo hemos aprendido es que ninguna estructura tiene vida si no hay personas dentro de ella dispuestas a darle realmente un sentido importante, por así decirlo. Y creo que realmente ese es el verdadero desafío que las organizaciones modernas enfrentan actualmente. Mantener su eficiencia sin perder su humanidad por completo, o aquello que las mantiene de pie. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden dejar abajo. Pero me gustaría preguntarles a ustedes cuál creen que es el mayor desafío de las organizaciones modernas actualmente. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo las referencias usadas para armar toda esta disertación.